Ya. Ok, entonces, bueno, vamos a tener un pequeño estudio de la palabra de Dios, un pequeño estudio de la palabra de Dios, este, aquí en la casa, entonces, am, ¿tenemos a alguien, gacho? Ok, entonces, bueno, vamos a estar en este estudio de la palabra de Dios y estoy buscando el cantito, más que se me perdió aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con un cantito chiquito, es nomás un de ya. Vamos a empezar con un canto y este es un canto que ya tenía años casi que no lo cantaba. Se llama, es muy fácil decir Señor. Es muy fácil decir Señor. Cuando todo nos va muy bien. Cuando brilla la luz del sol. En cada amanecer. Es muy fácil solo vivir sin pensar en el que nos crió, sin dar gracias por existir y olvidarnos de él. Si ya no brilla el sol, si ya no hay luz, yo te agradeceré lo mucho que me amas, el mucho, el nada, en riqueza o en pobreza. Yo sé que tú de mí siempre te acordarás. Ahí quedó un cantito, ya tenía rato que no lo tocaba. Y aunque sea poquito, para ir practicando. Ya tenía ratito que ese canto no lo cantaba, necesito estudiar un poquito más. Y entonces ahora vamos a estar en ok, entonces vamos a estar en un pequeño estudio acerca de los cananeos, acerca de los cananeos. Aquí voy a tener en casa, ya se cargó poquito. Acerca de los cananeos, ok, acerca de los cananeos. Este va a ser un pequeño estudio de los cananeos, ok. Entonces vamos a ver acerca de los cananeos, acerca de los cananeos, de dónde vienen los cananeos, quiénes son los cananeos, ¿verdad? ¿Qué hacían los cananeos? ¿Cómo se comportaban los cananeos? ¿Por qué Dios los borró, ¿verdad? A la mayoría de ellos, ¿por qué Dios los borró de la historia del mundo? ¿Qué es lo que ellos hacían, ¿verdad? Y también cuánto tiempo tuvieron aquí en la tierra. Bueno, vamos a empezar.
La palabra cananeo es un término general para aquellos pueblos que vivían en la tierra prometida en la época de la llegada de Israel bajo el liderazgo de Josué. Y los cananeos como les decimos cananeos, no nomás son unas poquitas gentes, sino son varios pueblos, ¿ok? Entonces los cananeos son varios pueblos, como ahorita los vamos a ver. La Biblia les llama a los cananeos a las ciudades o a los pueblos que estaban en la tierra prometida antes de que llegara Josué. Okay. Entonces, todos los que estaban allí en la tierra prometida, esos eran los cananeos. Entonces, bueno, aunque había otros grupos, todos modos, pero nos vamos a enfocar ahorita en los cananeos. Entonces, todos los cananeos eran esas ciudades o esos pueblos que estaban asentados en la tierra prometida cuando Josué iba a llegar allí con ellos. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Bien. Entonces, luego vamos a ver que esos pueblos incluía los fenicios, los filisteos, los amonitas, los eteos, los jebuseos, los amorreos y los heveos. Todos esos pueblos son los que nosotros llamamos, o la que la Biblia les llama, los cananeos. Entonces, como ustedes ven, no es como un pueblo, ¿verdad? Sino son pueblos, pueblos, y a todos ellos la Biblia les llama los cananeos. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bien. Fíjense de dónde descendían estos cananeos. Vamos a ir a Génesis 10:6. Vamos a ir a Génesis 6:10 para ver un poquito de su trasfondo de los cananeos. ¿De dónde vienen los cananeos? Génesis 6:10. Génesis 6:10. Génesis 6:10, el que lo tenga, léele lo que he hecho. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, otra vez. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Ahí están. Entonces, aquí nosotros en el versículo 10 podemos ver que aquí vemos que Cam era uno de los 3 hijos de ¿quién? Noé. De Noé, ¿verdad? Entonces, acuérdense, Cam era uno de los 3 hijos de Noé. Entonces, ahora vamos allí a 15, vamos a ir a ahí mismo en Génesis del 15, 6, a ver, espérense, 10, 6, 10:6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ok, aquí tenemos los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Entonces aquí tenemos los hijos de Cam. Los hijos de Cam, acuérdense, ya vimos quién era Cam. Hijo de Noé. Un hijo de Noé. Un hijo de Noé. Entonces el hijo de Noé, que era uno de los 3, que era Cam, aquí está, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fat y Canaán. Entonces, vemos que Canaán era el 4º hijo de Cam. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Canaán era el 4º hijo de Cam. Cam era uno de los 3 hijos de ¿quién? De Noé, exactamente. Entonces vamos bien, ¿verdad? Entonces, acuérdense entonces, Cam era uno de los 3 hijos de Noé. Y Canaán era uno de los 4 hijos de
Cam. Entonces, Canaán, Cam y Noé. ¿Ok? ¿Sí entendemos eso, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora fíjense lo que dice el versículo 15. Génesis 10:15 dice, y Canaán, aquí está ya Canaán, ¿ok? Ahí está ya Canaán. Entonces, ¿sí están viendo? Amén. Ok, entonces ya está Canaán ahí. Acuérdense que estamos viendo el trasfondo de los cananeos. ¿Ok? Estamos viendo el trasfondo de los cananeos. Entonces, los cananeos vienen de su padre que es Cam. Y Cam era hijo de Noé. Y aquí está Canaán. Canaán es uno de los 4 hijos de Cam. Aquí está el versículo 15. Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Versículo 16. Al Jebuseo, al Amorreo, al Jergeseo, al Abeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Después de él se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam. ¿Sí ven? Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Sí estamos entendiendo entonces? Amén. En el versículo 20 nos aclara bien, dice, y estos son los hijos de ¿quién? Cam. De Cam. Entonces todos esos pueblos vienen de Canaán. Ok, Canaán era el 4º hijo de Cam. Cam era uno de los 3 hijos de Noé. Entonces, si ven la reglita, Amén. entonces, lo que son los cananeos, entonces, no, estamos viendo que no nomás es un pueblo, sino son todos los, por así decirlo, los descendientes de Canaán. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, los cananitas o los cananeos son descendientes de Canaán, el 4º hijo de Cam, de uno de los 3 hijos de Noé. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿sí vamos entendiendo ahí? Amén. Ok, entonces, seguimos adelante. Seguimos adelante. El nombre cananeo bien puede haber venido de él, ¿verdad? De su padre, ¿verdad? El nombre cananeo, sin embargo, algunos creen que en la tierra fue llamada Canaán por los fenicios. Entonces, pero nosotros vemos que aquí en la Biblia dice bien claro que se llamaba Canaán, ¿verdad? Entonces se llamaba Canaán. Entonces, él dice ahí que estos pueblos, así la Biblia ya les llama jebuseos, amorreos y todo eso. Y la Biblia nada más nos dice que así se llamaba Cam, y luego Canaán, y luego todos sus pueblos, ¿verdad? Entonces, de que quien les haya puesto el nombre, por así decirlo, bueno, ya es historia, ¿verdad? Y ya es historia de que pudieran haber sido puestos por los fenicios, ¿verdad? Como dicen los estudios, que hayan sido puestos por los fenicios, o ya sea que el mismo Canaán les haya puesto los nombres, ¿verdad? Haz de cuenta que como Canaán era el padre, entonces de todos ellos, es de donde viene la descendencia de ellos. Entonces Canaán pudo haberles puesto, ¿verdad?, a ciertos nombres. O también, como dicen, ¿verdad?, los historiadores, que quizás los fenicios son los que le pusieron los nombres. Pero bueno, ese ya es historia. Lo que sí nos dice la Biblia, que todos estos pueblos venían ¿de quién? De Canaán, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿sí estamos entendiendo lo que estamos viendo los cananeos ahorita? Amén. Ok, entonces, algunas de las antiguas ciudades fundadas por los cananeos son Geser, Megiddo, Jericó, Sodoma, Gomorra y Jerusalén. Esas ciudades, ciudades muy antiguas, por cierto, fueron fundadas por los cananeos. Entonces,
hubo muchas ciudades que fueron fundadas por los cananeos. Entre ellas está Sodoma. ¿Se acuerdan de Sodoma? Amén. Gomorra. También tenemos a Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó, verdad? ¿Cómo Josué peleó contra Jericó? ¿Sí se acuerdan, verdad? Amén. Entonces, parece que en Jericó vivía la ramera, ¿o no? Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, esa mujer sí vivía en Jericó. Sí. Rab. Entonces, esa vivía ahí. Esa Jericó fue fundada por los cananeos. ¿Ok? Entonces, estamos viendo más o menos la historia, el trasfondo de los cananeos. Entonces, como les digo, Sodoma, Gomorra, ¿verdad? Hasta Jerusalén, Jericó, Megiddo, Geser, son algunas de las ciudades que en realidad los cananeos fueron los que la fundaron, Amén. ¿verdad? Entonces, eso es lo que dicen los historiadores. De Jerusalén no estoy seguro, pero dicen los historiadores que también los cananeos la fundaron, pero yo no estoy seguro que haya sido así acerca de Jerusalén, ¿verdad? Pero bueno, los historiadores dicen eso y vamos a seguir adelante. Entonces, estas ciudades fueron fundadas directamente por los cananeos. Entonces, acuérdense que Sodoma, Gomorra, eso es de ley. Y luego Jericó, sí dije Jericó, ¿verdad? Amén. Sí, Jericó, Megiddo, Geser, ¿verdad? Entonces, esas fueron ciertas de que sí los cananeos las fundaron. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Amén. Entonces, hasta ahorita más o menos lo que vamos entendiendo es que los cananeos no nomás es un puño de gente, sino que son todos los descendientes de Canaán. Esos son los cananeos, todos los descendientes de Canaán. Y Canaán es el cuarto hijo de Cam. Cam es uno de los 3 hijos de Noé. Noé. Entonces, Noé, Cam y Canaán. Y de Canaán, ¿verdad? Vienen todos los pueblos esos, todos los que dijimos, ¿verdad? Todos los pueblos que están ahí en el capítulo 10 del Génesis. Todos los de Canaán, acuérdense, todos los de Canaán, ahí dice en el versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, y ahí vienen a todos ellos, todos, ¿verdad? Entonces, ahí vienen todos los pueblos que salieron ¿de quién? De Canaán, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vemos viendo. Entonces, estos pueblos, los del capítulo 10, versículo 15 al 20, todos esos pueblos que fueron descendientes de Canaán, ellos son los que fundaron varias ciudades. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Ellos son los que fundaron varias ciudades. Entre ellas, como les digo, tenemos a Sodoma, tenemos a Gomorra, tenemos a Megiddo, tenemos a Jericó y tenemos a Geser. Y como les digo, dicen los historiadores que hasta Jerusalén también, ¿verdad? Entonces hasta ahí vamos entendiendo bien de que los cananeos fundaron estas ciudades, ¿verdad? Amén. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Acuérdense que ellos vivían, ¿verdad? Ellos vivían en las tierras, ¿verdad? En las tierras haz de cuenta haz de cuenta que vivían en parte de la tierra de la tierra prometida. O sea que también muchos de esos pueblos vivían dentro de la tierra prometida. O sea, la tierra prometida era grande, acuérdense, eran grandes y atención, era grande. Entonces varios de esos pueblos estaban viviendo dentro de la tierra prometida, ¿verdad? De hecho uno de los historiadores, parece que este historiador se llama
Dice uno. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el historiador que escribió, pero lo que escribió, la persona que dio testimonio se llama Sinué. Sinué era un egipcio llamado Sinué. Es un egipcio llamado Sinué en el 1950 antes de Cristo. Este refugiado que venía de Egipto, que se fue a la Canaán esa, que se fue para allá, él dio testimonio y dijo, ¿sabes qué? Dice, aquí hay abundancia de todo hay abundancia, absolutamente de todo había rebaños de animales, había frutos, había todo. Ese fue un testimonio. Ese hombre, acuérdense que no tenía nada que ver con la Biblia, es un historiador secular. Pero si nosotros comparamos esos versículos con Deuteronomio, lo que dice Moisés de la tierra prometida, hacen clic. O sea que sí machan, pues. O sea que el testimonio quedó que la tierra prometida era enormemente buena, macha o macha así, o clic, hace clic con los libros de Deuteronomio. ¿Eh? Ahorita. Entonces, con macha con el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Macha con el libro de Deuteronomio, ¿por qué? Porque el libro de Deuteronomio, cuando Moisés les dijo de la tierra prometida, es exactamente lo que les dijo, ¿sí o no? Que había leche y miel, ¿se acuerdan? Y que había abundancia de frutos. ¿Y se acuerdan los 11? ¿Cómo trajeron los racimos? Entre los dos, traían un racimo de uva entre dos personas. Y ahora las racimitas así. Pero antes en la tierra prometida, entonces, ahí donde vivían los cananeos, eran en muchos de esa tierra donde vivían ellos, era la tierra prometida. Entonces haz de cuenta que estaban en la gloria, pues. Pero eran hombres pecadores. Pero ahorita vamos a ver eso. No voy a pon atención, Edra. No voy a ahorita ¿qué les iba a decir? Bueno, no me voy a adelantar, porque todo eso todavía va a venir más adelantito. Entonces, seguimos adelante. Entonces, acuérdense que ellos vivían en parte de la tierra prometida y entonces, o sea, de cuenta que vivían en la gloria dentro de ahí, pero eran pecadores. Pero ahorita vamos a ver eso, no me quiero adelantar. Seguimos adelante. La primera guerra registrada en la historia bíblica se realiza entre 4 reyes mesopotámicos y 5 reyes cananeos. Fíjate, una de las guerras, la primera guerra que la Biblia nos narra, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? Ya sabemos que la guerra del pecado y eso, pero eso es espiritual. Pero la primera guerra que nos narra la palabra de Dios, la encontramos en Génesis, cuando se empiezan a pelear 4 reyes de Mesopotamia y 5 reyes cananeos. Ahí vamos a ir a Génesis 14. Esta es la primera guerra. Génesis 14 dice... Génesis 14, a ver, sí, ahí está la primera guerra, ahí dice, ahí está el versículo 2, dice, bueno, desde el 1, 14, 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Boín, contra rey de Bela, la cual es Zoar. Estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado.
en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Canaán, a los susitas, en Am, a los emitas, en Sebe, Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Entonces, y ahí sigue diciendo en el versículo 8, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Amna, y el rey de Saón, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Entonces, aquí en el capítulo 14 del Génesis, ahí encontramos la guerra de los 5 reyes, 4 reyes de Mesopotamia y 5 reyes de los cananitas o de los cananeos. Entonces, esta es la primera guerra que encontramos de los cananeos, ¿verdad? Entonces ya vimos de dónde venían los cananeos, ¿verdad? Entonces ya ahora sabemos que el pueblo de los cananeos es grande, no es como les digo, no es cualquier pueblo, por así decirlo, un pueblo, no, a los cananeos abarcan muchos pueblos. Entonces, la primera guerra que vemos en la palabra de Dios viene a ser hecha por los cananeos, ¿verdad? Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Esa es la primera guerra que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Que viene de los cananeos, los 5 reyes cananeos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esa es la primera guerra que la Biblia nos muestra ahí. Ahora, la religión de los cananeos. ¿Cuál era la religión de los cananeos? ¿En qué creían los cananeos? ¿Quiénes eran sus dioses de los cananeos? Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, la religión de los cananeos, se puede decir sin exagerar que la religión cananea era el de la más pervertida. Fíjate, los cananeos tenían una religión, ¿verdad? Una religión. Dicen los historiadores, y también la Biblia lo confirma, luego lo vamos a ver más adelante, pero dice la Biblia que bueno, no me quiero adelantar, pero la religión de los cananeos era una de las más perversas religiones tenían, ¿verdad? Si por así decirlo, si los papas de la Iglesia Católica, muchos de ellos fueron perversos, pero ni siquiera ellos le llegan a la religión de los cananeos. ¿Sí entendemos? Ahora, los papas, ustedes pueden ver en Google la historia de ellos, ¿verdad? Ustedes pueden ver en Google la historia de ellos. Y ustedes se van a dar cuenta cómo ellos eran tan perversos. Y ustedes mírenlos en la historia. No lo estoy diciendo yo, ustedes pueden mirar en la historia. ¿Ok? Ponte. Ok, entonces era la más perversa, era la más depravada y era la más sangrienta. Fíjate, la religión de los cananeos no nomás era la más perversa, pero era la más depravada. Ya no se pueden usar otras palabras, pero era la religión más depravada, la más perversa y la más sangrienta. Entonces no eran cualquier personas esos cananeos. No eran cualquier personas esos cananeos. Acuérdense de dónde vienen los cananeos. Del hijo de ¿quién? De Cam. Pero Cam, ¿de quién es hijo? De Noé. De Noé. Ahora, ¿se acuerdan lo que hizo Cam? ¿Se acuerdan lo que hizo Cam con su padre? Y cuando su padre, dice en la Biblia, que estaba desnudo, ¿verdad? Que su padre estaba desnudo, y él fue y miró la desnudez. Entonces, en vez de que Cam fuera y le ayudara a su padre, ¿verdad? Ahora yo no sé qué andaba haciendo Noé, emborrachándose en plena casa y andando de desnudo, ¿verdad? Pero bueno, y yo no sé por qué andaba emborrachándose ahí junto con los hijos,
Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero es caso que este Cam, en vez de que fuera a cubrir a su padre como lo hicieron los demás, ¿se acuerdan? Amén. Los demás, sus otros dos hermanos, Sem y Jafet, fueron, dice, y no quisieron ver nada de su padre, y fueron y taparon a su padre, ¿verdad? Lo taparon, lo cubrieron, ¿verdad? La desnudez de su padre. Ahora, eso nosotros podemos aplicarlo para tantas cosas. La desnudez, ¿verdad? También siempre se puede aplicar, por ejemplo, como a fallas que tenga tu padre, a fallas que tenga tu padre, decir, ¿sabes qué? En vez de andarlas proclamando, mejor, ¿sabes qué? Decir, ¿sabes qué? Voy a orar por mi padre, voy a orar por él, que Dios le ayude, que Dios le... Entonces, podemos aplicarle de esa manera, pero el asunto que vamos a ver ahorita es que Cam, en vez de cubrir a su padre, en vez de ayudar a su padre, como lo hicieron sus otros dos hermanos, ¿se acuerdan? Entonces, cuando despierta Noé, ¿verdad?, de la borrachera que se había puesto, ¿verdad?, cuando él despierta de la borrachera, entonces lo primero que se da cuenta, ¿verdad?, ¿qué es lo que hizo su hijo? Y lo primero que se da cuenta, que su hijo le había hecho eso. ¿Y qué es lo que le dice? Lo maldijo, ¿se acuerdan? Amén. Lo maldijo. Lo maldijo. Entonces, Noé, maldijo a su hijo. Maldito, dice, ¿verdad? Amén. Siervo de siervos serás, y esto y aquello, y siervo de siervos, pero a sus otros dos hijos los bendijo, ¿verdad? Amén. Los bendijo. Bendito sea Jafet, dice, bendito sea Sem, benditos ellos, pero maldito seas tú. Entonces lo maldijo. Y ahora, si ustedes pueden notar eso, ¿por qué la raza de los cananitas, los cananitas, la mayoría de ellos fueron pueblos pecadores en extremo? La mayoría de ellos fueron, dice la Biblia, que fueron pueblos que pecaron contra Dios. Su pecado fue en extremo. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces, si ustedes ven, casi como que si tuviera conectada la maldición de su padre a Cam, le alcanzó a Canaán y todos sus rancheradas, todos sus pueblos. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, sí estamos viendo lo que eran los cananeos, ¿verdad? Los cananeos, acuérdense de dónde vienen. Y acuérdense, su mera raíz es de Cam. Y como Cam fue maldecido. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nuestros padres vienen de maldiciones. Ahora, si ninguno de ellos se volvió a Dios, eso todavía lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero vamos a suponer que si ninguno de ellos se vuelve a Dios, la maldición sigue. ¿Sí o no? Amén. La maldición sigue. Entonces, y nosotros por eso debemos de tener cuidado. ¿Qué tal si nuestros abuelos antes estaban todos maldecidos? Si nosotros no nos volvemos a Dios, la maldición nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. Y nos va a pisar. Entonces, por eso es bien importante, si nosotros entendemos esto, nosotros debemos de volvernos a Dios, el pedirle perdón a Dios y seguir adelante caminando con el Señor. Amén. ¿Para qué? Pues como dijo Pedro, para que vengan tiempos de refrigerio y que la maldición no vaya caminando. ¿Por qué? Porque los pueblos cananeos, eso es lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué tanto pecado vino a sus vidas? Tanta iniquidad, tanta maldad. Y si puede haber una conexión con la maldición de su padre, yo no sé, pero a lo que se mira, todos esos pueblos fueron pecadores contra Dios. En gran manera, no cualquier cosa. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Entonces, fíjense cómo Dios decidió exterminarlos, hasta su cultura, sus ciudades, sus ciudadanos. Cómo Dios decidió exterminarlos, ¿verdad?
cómo Dios decidió exterminarlos. Amén. Entonces, fíjense cómo Dios decidió exterminarlos. Vamos a ir se me hace que es Deuteronomio 7, 1 al 5. Deuteronomio 7, 1 al 5. Deuteronomio 7, 1 al 5. ¿Verdad? Sí. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas. Hasta ahí. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ahí está. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, aquí viene, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Todas estas naciones está hablando de los cananeos. ¿Sí ven? Es de donde vienen todas estas naciones de Canaán. Todas estas naciones son las que habitaban ahí. Y eran poderosas, dice la Biblia, pero eran pecadoras en gran manera. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 2. Y Jehová tu Dios haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Sí ven lo que dice? Versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Ahí estaba, acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces, noten ahí que eran una de las imágenes acera, ¿ok? Porque la vamos a más adelante. Esa era una de las dioses de ahí, de los cananeos, pero lo vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos viendo cómo Dios le está diciendo, ¿verdad?, a Moisés, ¿verdad?, que como esas naciones poderosas vienen a ser de los cananeos, y dice, ¿sabes qué? A esas naciones que descienden de Canaán, que vienen de Cam, tienes que destruirlas por completo. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? Tienes que destruirlas por completo, las debes de destruir esas naciones. No vas a emparentar con ellas, no vas a mezclarte con ellas, al contrario, destruirás todo, hasta sus dioses vas a destruir, debes de hacerlo. ¿Sí entendemos? Entonces Dios estaba diciendo, ¿sabes qué? Acábame con toda esa raza, todos esos que descendían de Cam. ¿Entendemos? Ok, seguimos adelante. Entonces, fíjate lo que dice en el 20, 16 al 20. Deuteronomio 20, 16 al 20. 20, 16 al 20. Léele, Cacho. 20. 16 al 20. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Hasta ahí. Y sigue diciendo todo, sigue diciendo, pero cuestión de tiempo. Ahí entonces también Dios ahí en Deuteronomio 20 le dice, pero de las ciudades de estos pueblos. Acuérdense que todas las demás ciudades, Dios le dijo a Moisés, mira, a las otras ciudades, diles que vas a guerrear contra ellos, y intimídales la paz, y si hacen algún tipo de pacto, pues nomás vas a matar esto y esto y esto y esto, vas a acabar con esto y esto. Pero dice, pero a estas ciudades, ¿a cuáles? A los cananeos, ¿verdad? A todas esas ciudades de los cananeos, a estos sí vas a acabar con todos, ¿sí? A estos sí te los vas a echar completo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hasta allí vamos viendo que Dios ya en Deuteronomio le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? A estas ciudades que descienden de Canaán, que Canaán desciende de Cam, a estas sí, quiero que me los acabes a todas estas ciudades. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Ok, entonces sigamos adelante.
Seguimos adelante. Entonces, fíjate cómo eran una de las ciudades de los cananeos. Una de las ciudades. Y así eran todas. Aunque la palabra nomás nos menciona de algunas, pero en realidad así eran todas las ciudades de los cananeos. Dice la Biblia que su pecado de ellos ya se había ido al extremo. Su pecado de ellos ya estaba al 100%. Ya dice la Biblia que su pecado ya Dios no lo podía soportar. O sea que ya había estado a lo máximo. Entonces ya les tocaba juicio. Entonces, todas estas ciudades, lo que Dios quería ya barrer con ellas. Fíjate cómo estaba su pecado ya de todos ellos. Y por eso te digo, si ustedes se ponen a analizar, ¿será que tiene que ver esto con la maldición de su padre? Fíjate, ¿por qué? Porque como Noé bendijo a Sem y a Jafet, ¿verdad? Entonces fíjense cómo, luego vamos a ver las otras razas, obviamente, pero estamos empezando con en esta serie. Luego vamos a ver todas las demás, pero ahorita estamos empezando con los cananeos, ¿verdad? Y luego, primeramente Dios, vamos a ir con los sumerios, los filisteos, los egipcios y todo eso vamos a estar viendo, pero ahorita estamos empezando con los cananeos, ¿ok? Entonces, aquí en el versículo 20 de Deuteronomio, estamos viendo que Dios dijo, ¿sabes qué? Bárreme con todo. Ahora vamos a ver por qué. Aunque ya sabemos que su pecado estaba, pero vamos a dejar que la Biblia nos lo diga. Vamos a ir a Génesis 13:13. Léelo, Cacho. 13. Uh-huh. ¿Qué ha salido de en medio de ti, hombres impíos que han instigado a los moradores? 13:13. Oh. Génesis. I was in Deuteronomio. Génesis 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjese lo que dice otra vez. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sí ven? A ver otra vez. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y por eso les digo, todas las ciudades de estos pueblos, así estaba el pecado. Entonces Dios nos dice que los de Sodoma eran grandes pecadores en gran manera. El pecado ya estaba en su extremo. ¿Sí entendemos? Párate. Estaba en su extremo el pecado. ¿Ok? Entonces, ahí donde leyó Cacho, ahora léele en 18:20. Allí dice, no, 15:16. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ok, hasta allí en ese tiempo, cuando Dios estaba hablando allí, en ese tiempo, ¿verdad? Estaba llegando el extremo el pecado. Pero léelo otra vez, ¿cacho? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, hasta ahí en ese tiempo no había llegado hasta su colmo, dice el pecado, hasta su colmo. Pero ya en estos tiempos en Deuteronomio, ya había llegado a su colmo. Léele ahí en el 18:20. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. En Génesis dice que iba a llegar a su colmo el pecado, a su colmo. Haz de cuenta que ya no se podía soportar. Y ya estaba en extremo. ¿Y cómo dice, Cacho? ¿El último que leíste? Dice, y el pecado de ellos ha agravado en extremo. Uh-huh. Último. El pecado se ha agravado en extremo. Y también en el primero que leyó el Cacho decía que se había llegado, eran pecadores en gran manera. Entonces,
estos hombres, los cananeos, eran personas pecadores en gran manera, no eran cualquier cosa. Su religión era perversidad, era sangrienta, era un montón de pura basura, y no era cualquier cosa, ¿verdad? Entonces sí estamos entendiendo, así como estas naciones, que lo que es Sodoma, Gomorra y todas las demás, así eran todos esos pueblos. Por eso Dios dijo, ¿sabes qué? A todos estos me los vas a borrar del mapa. Los cananeos eran casi una semejanza del pueblo parece que ¿cuáles son los indios que vivían en México, Cacho? Los aztecas. Los aztecas. Los aztecas eran de ese tipo también. Los aztecas, ustedes léanle la historia y lean la historia de los aztecas en México. Esos eran una semejanza de los cananeos. Eran una semejanza, hacían las mismas prácticas. Hacían las mismas prácticas perversas, sangrientas. Era casi el mismo diablo encarnado en estas civilizaciones, en los aztecas. Casi, yo me atrevo a pensar que casi hasta formaban parte de estas también. Y todos esos parece, no he estudiado mucho a fondo los ¿cómo se llaman? Aztecas, pero parece que ¿quién fueron los que los quitaron? Los españoles, ¿verdad? Sí, los españoles. Los españoles con la llegada de ¿quién? ¿De Hernán Cortés o quién fue? Sí, Hernán Cortés. Hernán Cortés llegó y los acabó a ellos, ¿verdad? Los acabó a ellos, entonces parece que hace 500 años, ¿no? Sí. Entonces los aztecas casi eran una semejanza de los cananeos. En cuestión de su religión era completamente sangrienta, depravados completamente, ¿sí entendemos? Man. Entonces Dios dijo que los barrieran, y fíjense qué casualidad, a los aztecas también los barrieron. Qué casualidad, ¿sí entendemos? Man. Entonces, eso nomás para que ustedes vayan viendo. Entonces, sigamos adelante. El dios principal de la religión cananea era él, uno que se llamaba él. Y su esposa era Acera. Bueno, vamos a ir a Jueces 10:6. Jueces 10:6. ¿Y se acuerdan que ya habíamos visto a Acera hace ratito? Man. Génesis 10:6. No, Jueces 10:6. El que lo tenga, léele. Entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serán 10:1. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astorot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Sí ven qué tristeza? Qué tristeza ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué no Dios les había dicho que destruyeran? Man. A todos las imágenes de los cananeos, ¿se acuerdan? Man. Que lo voy a destruir. Fíjense, no le guarden ahí su página, guarden su página ahí. Y vamos a Génesis, ahí ¿dónde es donde dijo la Acera? ¿Se acuerdan? Deuteronomio 20:16, ¿verdad? Deuteronomio 20, ¿sí era ahí o no? 20. Sí. A ver. 20. ¿O era 7? Me hace que era 7. Sí, era 7. 7:5. Léelo, Cacho. Fíjense lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel en cuestión de los dioses de los cananeos. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Sí ven lo que está diciendo ahí Dios? Mas así habéis de hacer con ellos sus altares, ahí está, de sus religiones,
destruiréis y quebraréis sus estatuas. Fíjate, sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Todo lo que estaba en cuestión de su religión de ellos, lo que ellos adoraban, todas sus perversidades que adoraban, toda esta su religión era sangrienta completamente. Por eso le digo que casi igual a los aztecas. Casi igual. Entonces todos estos dioses sangrientos, sanguinarios, tenían que destruirlos. Pero tristemente, allá en Jueces, ahora sí, léelo, Cacho, nos dice que los hijos de Israel, en vez de que destruyeran esos dioses cananeos, empezaron a adorarlos y dejaron a Jehová. Léelo, Cacho. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Ahí está, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. ¿Sí ven ahí? Ahí están muchos de los dioses de los cananeos, y ahí los israelitas, en vez de que destruyeran sus imágenes, sus estatuas, todas sus perversidades de ellos, en vez de que destruyeran todo eso, ellos empezaron a adorarlos. ¿Sí estamos viendo? Y dice que dejaron a Jehová y no le sirvieron. Entonces, acuérdense que el dios principal de la religión de los cananeos se llamaba El. Su esposa era Acera. El dios era él, su esposa era Acera. Pero también ese dios él se casó también con una de las hermanas de su propia hermana de él, que se llamaba Astarot. ¿Sí ven? Entonces, una de sus tres hermanas se casó también con una de sus hermanas que se llamaba Astarot, y también su esposa era Astera. Y ellos tuvieron 70 hijos, y uno de sus hijos fue el más famoso, que se llama Baal. ¿Se acuerdan de Baal? Bueno, también era parte de Dios de los cananeos. Todos los cananeos vinieron arrastrando un mugreral de cosas, de dioses falsos, de imágenes, de religiones, de su religión moralmente depravada, y todo sanguinariamente, un pecado en extremo, dice la palabra de Dios, en contra de Jehová. Por eso Dios había dicho, ¿sabes qué? Bórralos a todos. ¿Sí estamos entendiendo? Bórralos a todos. Entonces, uno de los dioses también de los amonitas era Moloc. Moloc también era uno de los dioses de los amonitas, ¿ok? Entonces vamos a ir a Primera de Reyes 11, 5 y 7. Primera de Reyes 11, 5 y 7. Léelo, Cacho. 11, 5 y 7. Dice, porque Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ahí está, a Moloc. A ver, léelo otra vez, que he hecho la última parte nomás. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ahí está, Moloc. Moloc era uno de los, ¿cómo dice ahí? Ídolos, ¿verdad? De los dioses, de la religión de los moabitas. Acuérdate que los moabitas también era pueblo dentro de los cananeos. Ok, entonces los moabitas también estaba dentro del pueblo de los cananeos. Acá está arriba. Los amonitas también.
también los amonitas, incluían los fenicios, los filisteos, los amonitas también. Entonces ellos eran parte de los cananeos. Por eso que cuando la Biblia se refiere a cananeos, no nomás es un poquito grupo de gente, sino que abarca varios pueblos, entre ellos los moabitas, como ven, los amonitas. Entonces, los amonitas, su dios de ellos era este gran ídolo. Este ídolo, ¿cómo se llamaba? Moloch. Acuérdense que era un rito importante en la adoración de Moloch, era quemar niños en sacrificio. Dos reyes de Judá, Acaz y Manasés, abandonaron la adoración del verdadero Dios y realmente sacrificaron a sus propios hijos. Ahí está Moloch, ¿se acuerdan? Cómo quemaban los niños en sacrificio a Moloch. Moloch era ese ídolo abominable que estaba ahí. Es ese ídolo de la religión de los amonitas, que los amonitas también pertenecían, ¿verdad?, a los pueblos de los cananeos. Entonces, todo esto era como un paganismo, una depravación total. Era una depravación sangrienta, pervertida, moralmente depravada, sangrienta, y era de lo más sucio que había sobre la tierra. Y por eso Dios había dicho, ¿sabes qué? Bárreme con todo esto. Pero muchos del pueblo de Israel, en vez de barrerlos, empezaron a adorar a los mismos dioses de ellos. Por eso dice la Biblia que subió la ira de Dios, y también al pueblo de Israel terminó castigándolo. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan cómo les dijo en Deuteronomio 5? ¿Verdad? Les dijo, ¿sabes qué? Bárreme a todo lo que es su religión de eso. Y porque dice Dios, nomás me van a servir a mí, nomás me van a adorar a mí, ¿verdad? Y santos seréis cuando entren a esa tierra. Pero estos, pues muchos desafortunadamente fallaron del pueblo de Israel y terminaron adorando a dioses de los cananeos. Entonces, los cananeos, como nosotros podemos ver, más o menos, esa es la historia de los cananeos, cómo hacían ellos con sus niños también. ¿Sí estamos entendiendo esto? Man. Entonces, lo que me faltaba allí era un pedazo acerca de cómo ellos eran moralmente, pero ya ni para decir. ¿Por qué? Porque era de lo más perverso que puede haber, casi ya ni se puede ni decir, pero era de lo más perverso. Haz de cuenta que ya los cananeos casi eran personas poseídos por demonios, que ya casi ni eran ellos. Ya se despellejaban, hacían de lo más perverso, pues. Entonces ya ni para qué decir, pero ya ustedes se pueden imaginar el pecado extremo, el pecado a colmo, pecadores en gran manera. Entonces por eso Dios había dicho, ¿sabes qué? Bárreme a todos estos cananeos. Entonces, más o menos, esto era lo que eran los cananeos, y por eso dice Dios que por eso los deshizo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces hay una semejanza entre los aztecas de México y los cananeos. Casi hay una semejanza, ¿verdad? Luego vamos a estar estudiando acerca de los aztecas en México, y ustedes se van a dar cuenta que casi es lo mismo. Por eso también fueron borrados. Estoy seguro que también Dios permitió que los borraran a través de los españoles. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que eran pecadores en gran manera. Entonces, muchas veces Dios les da oportunidades a las personas para que se arrepientan, pero la Biblia dice que como el pueblo de Israel no se arrepintió, también Dios le castigó, así como Dios nos castiga a todos, ¿verdad? Entonces, luego vamos a estar estudiando de los aztecas también, y ustedes o busquen ustedes en Google la historia de los aztecas, y ustedes se van a dar cuenta que hay una semejanza en las prácticas paganas con los cananeos. ¿Sí estamos entendiendo?
Ok, bueno, entonces hasta ahí quedó y vamos en este momento vamos a terminar. Si hay alguien ahí viéndonos ahí por internet, que Dios le bendiga y que Dios le guarde y que Dios le siga dando más entendimiento, y en este tiempo nos vamos a despedir.